Hola, buenos días. Soy Lola González y la directora del Foro de las Ciudades y les saludo desde IFEMA, Feria de Madrid, IFEMA Madrid. Saludo a todas las personas que nos están acompañando en esta reunión, tanto desde España como desde otros lugares de Iberoamérica, con quienes hacemos el Foro de las Ciudades en un diálogo permanente a lo largo del tiempo. Este segundo día del Foro de las Ciudades de Madrid, en esta ocasión en formato virtual, por las circunstancias que estamos todavía atravesando en algunos territorios, va a tener esta primera sesión, la sesión quinta, titulada Planificación urbana, la ciudad que queremos y necesitamos. El día de ayer se hablaron de temáticas muy diversas, conocimos experiencias relacionadas con la gestión municipal, casos de éxito, con los retos de ambición climática, con los retos de diseño de la ciudad y cómo se estaban alineando los objetivos de cara al cumplimiento de esas metas que nos ha trazado el Horizonte 2030. La década de las ciudades en la que ahora estamos es crucial por ello. Esta sesión que hoy va a comenzar y que va a moderar y a dinamizar el doctor arquitecto urbanista Francisco Javier González González, va a ser muy interesante porque va a tener la mirada de la planificación urbana, de la rehabilitación y de todo lo que supone para el diseño de las ciudades que queremos y necesitamos. Presento brevemente a nuestro conductor del acto, que es, como decía, profesor del Departamento de Urbanismo e Historia de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid. Además, ha sido profesor invitado, y esto me gusta decirlo, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, con quien hemos organizado este año el Foro de las Ciudades Diálogos Medellín en el mes de diciembre, también en formato virtual. El Foro de las Ciudades de Madrid se celebra en Madrid y se celebra también en Medellín, 3 ediciones en Madrid. Esta será la cuarta y 2 ediciones ya celebradas en Medellín. Francisco Javier es un experto en regeneración urbana y en rehabilitación y arquitectura y además forma parte de la Junta Directiva de ASA, que es una asociación de arquitectos y arquitectas comprometidas con la rehabilitación, con la sostenibilidad y con el buen hacer en el ámbito profesional en el que se desarrolla su actividad. Le doy la palabra, él va a dinamizar esta sesión y va a presentar a todos los panelistas que tienen una visión muy interesante que van a compartir con nosotros. Que disfruten de la sesión. Gracias. Perdón, que estaba hablando yo sin el micrófono puesto, que es lo típico en estos casos. Disculpas a todos. Muchísimas gracias, Lola, estaba diciendo. Bueno, voy a presentar a mis compañeros de sesión. Empezamos con Rubén Martínez, que es vicepresidente segundo del Consejo y consejero de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat de Valencia. Asier Abaunza, concejal de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Bilbao. Mariano Fuentes, delegado del Área de Desarrollo Urbano, Ayuntamiento de Madrid. Lluís Comerón, presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, el CESCAE. Y por último, que se incorporará, me imagino que en los próximos minutos, Nekani Arzayus, delegada de Urbanismo Sostenible y Ayuntamiento de Donostia San Sebastián. Muchísimas gracias a todos. Vamos a intentarlo pasar lo mejor posible, hablando de temas referidos a la planificación urbana y cómo la enfocamos desde nuestras ciudades. Y antes de daros la palabra, porque la mecánica sería tener 5 minutos de una exposición sobre, en fin, lo que penséis sobre el tema de la sesión, ¿no? Voy a daros un poco también mi visión de cómo entiendo el título que nos han propuesto desde el Foro de las Ciudades. En mi opinión, este título con el que nos juntamos, la planificación urbana y ciudad, la ciudad que queremos y necesitamos, en realidad está cogiendo como dos enfoques temporales. El primero es a corto plazo, tiene que ver con eso que necesitamos, con las necesidades urgentes. De nuevo, el tema de la pandemia que estamos pasando tiene que estar, digamos, en el marco de la discusión, seguramente, porque es inevitable, ¿no? Pero yo creo que el momento que estamos pasando lo que ha supuesto es un test de estrés a nuestras ciudades, en el sentido de que hemos descubierto cuáles son las oportunidades de cambio. Yo, no sé, hay una cosa que me dejó gratamente sorprendido, que fue cuando llevábamos 3 meses metidos en nuestras casas y empezamos a poder salir. Resulta que el espacio público se convierte en el sitio en el cual se llena de gente, las aceras se quedan pequeñas,
necesitamos ese espacio público como algo que a lo mejor no éramos muy conscientes antes, ¿no? Ahí hay un vector de cambio o cómo, por ejemplo, los barrios se convierten en el lugar de nuestra, bueno, de nuestra vida cotidiana, cosa que es que, en fin, no es que no lo fuera así, pero se nos había olvidado un poco, ¿no? Yo tenía la sensación de que se nos había olvidado, ¿no? La importancia que puede tener la dimensión de lo próximo. O sea que, por un lado son las oportunidades, por otro lado las vulnerabilidades. El ver que la habitabilidad de nuestro stock de viviendas es algo que hay que seguir mejorando en los próximos años, yo creo que es una de las cosas que ha quedado evidentes también con este momento de necesidades urgentes. El transporte público, las dificultades que pueden tener el transporte público en situaciones estresantes y, por otro lado, en fin, la importancia estratégica que tiene, ¿no? Bueno, eso con respecto a las necesidades inmediatas, pero es que yo creo que con mucha inteligencia nos han propuesto que hablemos también de la ciudad que queremos, y eso implica hablar del modelo urbano que está detrás de satisfacer las necesidades. Y claro, un modelo urbano es una cosa muy complicada de expresar a veces. Normalmente recurrimos a etiquetas, pues yo qué sé, la ciudad descarbonizada, la ciudad circular, la ciudad de los 15 minutos, son las etiquetas, si me permitís, un poco de moda últimamente, pero yo creo que todas son válidas en tanto en cuanto expresan una dirección hacia donde empujar las políticas urbanas. Y yo creo que eso permite transmitirlas mejor a la ciudadanía, permite también aclarar mejor las ideas en el nivel técnico-político. Siempre y cuando estas etiquetas no simplifiquen la complejidad que tienen las ciudades. Yo creo que ese es el riesgo que podemos tener y seguramente es un tema que podrá salir en la discusión. Y claro, ¿cómo conseguir ese modelo que satisfaga necesidades y que nos lleve, digamos, a un futuro a medio plazo? Pues evidentemente con los instrumentos con los que se pueden dotar los ayuntamientos, son los fundamentales, están en el centro de la discusión. De ahí que la palabra planificación urbana, que a veces está teñida simplemente de una referencia a la planificación urbanística ligada a la ley del suelo, yo creo que aquí se abre el debate de una forma más amplia. Los instrumentos son importantes, saber qué tipo de planificación es la que cada ayuntamiento puede preferir, es una cuestión, en mi opinión, es de altísimo interés. ¿Cómo se articulan las distintas planificaciones? ¿Qué instrumentos de gobernanza tienen los ayuntamientos para poder hacer esa articulación? Es otra de las cuestiones que, bueno, que vamos resolviendo poco a poco, pero que también hay bastante recorrido que poder hacer, también en mi opinión. En fin, bueno, y todo esto cómo se relaciona con los ciudadanos. Yo creo que ahí es donde tendríamos nuestro campo de discusión después de las intervenciones de cada uno de los miembros de la mesa. Yo estoy seguro de que todos los que hemos sido convocados aquí tenemos muchísimas cosas que decir sobre esto. Pues muchísimas gracias por permitirme plantear un poco cuál puede ser el marco del debate. Si queréis empezamos a dar la palabra en el mismo orden que aparecéis en el programa y, en fin, 5 minutos. Yo os avisaré cuando esos 5 minutos estén a punto de acabarse, digamos 4, y, en fin, vamos dejando la palabra al resto de los compañeros para luego interrumpirnos todo lo que podamos después. Muchas gracias a todos. Rubén, cuando quieras, por favor. Bueno, pues Francisco José, muy buenos días. Lola, buenos días a todas y a todos que nos están escuchando. Antes que nada, quería agradecer a la organización del Foro de las Ciudades su invitación por hacerme partícipe de este evento. Para nosotros es muy importante y además estar aquí en nombre de la Generalitat Valenciana, donde soy vicepresidente segundo del Gobierno y llevo en el apellido de la Consellería Vivienda y Arquitectura Bioclimática, pues podéis ver, se puede visualizar claramente la importancia tan grande que tiene para el Gobierno de la Generalitat justamente hablar de ciudades, hablar de arquitectura, hablar de vivienda, ¿no? Hablar de derecho a la ciudad. Por lo tanto, es un placer para mí poder compartir este espacio de reflexión tanto con algunas de las principales autoridades municipales del país como con expertos renombrados en desarrollo urbano que hemos visto van a participar y además estoy seguro que tienen mucho que aportar. La organización de nuestras ciudades ha sido y es sin ninguna duda
uno de los principales retos de la humanidad a lo largo de su historia, porque en cualquier momento de nuestra historia, toda transformación sustancial de la sociedad humana ha conllevado siempre una transformación en la planificación urbana. Y de hecho nuestras ciudades son las que son justamente porque las transformaciones sociales han sido las que han sido. Por eso es imposible poder hablar de avance social si no hablamos de un rediseño o por lo menos algún tipo de evolución de la ciudad tal y como hoy en día la conocemos. Y esto ha sido así porque los procesos sociales no ocurren en el vacío, sino que se producen en un espacio, ¿no? Un espacio que influye y a su vez es influido por estos. Por tanto, es un espacio determinante en el marco de los diferentes procesos sociales. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, los centros urbanos se han convertido en los escenarios principales por los que transcurre el día a día de la mayoría social. Recordemos que en España las ciudades concentran, como sabemos, el 70% de la población, ¿no? Son 32 millones de personas, una cifra que, de acuerdo con Naciones Unidas, irá aumentando incluso en los próximos años. Y aunque se hable, lógicamente, con mucha razón, de conceptos que vamos poco a poco entendiendo cada vez más, como la necesidad de distribuir mejor la población en el territorio o de hablar de la España vacía, lo cierto es que las ciudades cobran importancia y la mantienen dentro de su marco de actividad. Y por este motivo, la planificación urbana jugará un papel fundamental en el éxito de este tránsito hacia una sociedad más sostenible, porque no se puede hablar de sostenibilidad si no se habla de sostenibilidad en las ciudades. Porque tanto la tendencia a la concentración demográfica como las actuales dinámicas urbanas explican por qué las ciudades, ocupando solo el 3% de la superficie del planeta, son las responsables del 67% del consumo energético global. Y por tanto resulta evidente que tenemos un enorme reto por delante en lo que concierne al hecho de repensar la vida urbana tal y como hoy en día la entendemos. Y la necesidad de afrontar este reto abre la puerta no solo a dar a nuestras ciudades una nueva orientación verde, que desde nuestro punto de vista es fundamental, es imprescindible para poder avanzar, sino tenemos que hacerlo además de forma sinérgica con el desarrollo de modelo urbano donde el bienestar de las personas se sitúe en el centro. Esto no siempre ha sido así. Las ciudades, como sabemos, se han ido construyendo muchas veces sin contar con el bienestar de toda la población o de la mayoría de la población, sino con otro tipo de necesidades, otro tipo de requerimientos o al bienestar de unas élites. Pero la ciudad del siglo XXI ya no puede ser la ciudad de las élites. Las nuevas concepciones más humanizadas de la vida urbana, de la lucha contra el cambio climático, son pilares sobre los que, en mi opinión, deben erigirse estas ciudades del siglo XXI, y eso implica que tienen que ser ciudades hechas para todo el mundo que las habita. Y es un modelo que tiene que estar en plena sintonía con los objetivos del desarrollo sostenible que guían los planes europeos de recuperación económica y social y que ahora mismo determinan también nuestro horizonte, ¿no? Nuestra evolución, hacia dónde vamos. De nada servirán estos esfuerzos si los realizamos desde una perspectiva elitista. Si queremos combinar todas las fuerzas de la sociedad para que participen de forma activa en esta transformación, hay que asegurarse que todas y todos los miembros de esta sociedad tengan acceso a disfrutar las consecuencias de dicha transformación. Es decir, tenemos que asegurar su derecho a la ciudad, el derecho a la ciudad de las ciudadanas y de los ciudadanos. Y el primer paso para asegurar este derecho es, sin ninguna duda, asegurar el acceso a una vivienda digna. Y aquí me van a permitir que hable justamente de este derecho, puesto que es algo en lo que estamos plenamente enfocados desde el Gobierno valenciano. Porque el hogar, la vivienda, es la puerta de entrada a la ciudad. Es el espacio donde realizamos nuestra vida cotidiana, donde compartimos nuestro tiempo y el tiempo con aquellos que más queremos. Y sin esta vivienda digna, sin este espacio de arraigo que es nuestro hogar, pues no se puede hablar en ningún caso de una ciudad que sirva a los intereses de la mayoría. Y siempre sentirá la ciudad, en ese caso, como un simple lugar de paso
y más en estos tiempos de modernidad líquida, ¿no? Utilizando los términos tan conocidos de Zygmunt Bauman. En resumen, y acabo ya, antes de que se me ventan los 5 minutos, la revolución urbana que es necesaria para acometer los retos colectivos que nos plantea el siglo XXI, tiene que ser capaz de combinar varios elementos, pero yo destacaría 2. Por un lado, un horizonte verde que nos lleve a un trazado urbano que priorice a las personas como ciudadanas y ciudadanos, no solo como consumidores. Y, por otro lado, una ambición social que garantice que la transición ecológica no perpetuará o profundizará las enormes desigualdades que de hecho ya sufren muchas de nuestras sociedades. Creo que esos son los retos que tienen nuestras sociedades, que tienen nuestras ciudades, y en el Gobierno valenciano estamos plenamente enfocados para poder asumirlos y hacerles frente y buscar soluciones. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Yo creo que, en fin, has quedado muy claro tu discurso en el que pones, digamos, el derecho a la ciudad en el centro del modelo posible, del modelo enfocado hacia la sostenibilidad. Y por otro lado, aparte de nombrar a Lefebvre de forma indirecta, que te lo agradezco mucho, porque es un señor imprescindible en muchísimos casos, me parece muy interesante el que hayas remarcado la dimensión espacial que tienen los procesos sociales, porque yo creo que eso, en definitiva, es lo que a veces se nos olvida cuando intentamos poner en marcha políticas urbanas que muchas veces se encuentran un poco desterritorializadas. Y yo creo que el territorio es el lugar donde pueden converger todas ellas. Muchas gracias y sin más comentarios, que seguramente podremos seguir después, doy la palabra a Asier Abaunza. Hola, buenos días, según el Ayuntamiento, de Bilbao, es que no lo encontraba. Gracias. Gracias a vosotros y gracias por la invitación y la oportunidad de explicar lo que en Bilbao estamos desarrollando. Bueno, yo creo que en nuestro caso Bilbao es un ejemplo internacional de transformación urbana. Llevamos 26 años transformando la ciudad. Podemos decir que es un proceso de transformación permanente y continua, a diferencia de otras ciudades en las que, digamos, que los procesos de transformación estaban más acotados o limitados en el tiempo. Hicimos una primera transformación de la ciudad industrial a la ciudad de servicios a través de un plan general que desarrollamos en 1995. Y ahora mismo estamos terminando de tramitar la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana que planifica cómo va a ser la ciudad para los próximos 15-20 años. En este nuevo paso pasamos de la ciudad de los servicios a la ciudad del conocimiento. En esta nueva estrategia lo que apostamos es porque Bilbao se consolide como un referente de ciudad universitaria para 2 objetivos. Primero, el mismo objetivo que tuvimos en el año 95 de generar nuevas oportunidades de empleo y de trabajo dentro de la ciudad, a través de servicios avanzados para la industria, innovación, desarrollo, diseño, etcétera. Y por otra parte, la atracción de juventud a la ciudad. La población de Bilbao es una población envejecida y desde ese punto de vista, el convertirnos en un referente en innovación, en diseño, en estudios superiores, tanto de formación profesional como universitaria, nos puede ayudar a rejuvenecer nuestra población y atraer juventud a la ciudad. La estrategia en esta línea no va a suponer un quiebro o una ruptura con respecto al camino que venimos recorriendo. De hecho, la pandemia lo que ha hecho es reforzarnos en que estábamos en el camino correcto, porque todo este nuevo desarrollo, esta nueva transformación que estamos planificando para los próximos 15-20 años, en línea con lo que hicimos en el pasado, se basa en la transformación de las zonas industriales y degradadas, aquellas zonas ya antropizadas que teníamos en la ciudad, y en el no consumir ni un metro cuadrado de suelo verde alrededor. Es más, hemos desclasificado suelo que tenía recogido como tal el plan del 95. Y en línea con lo que hicimos también en la primera fase de transformación urbana, continuamos con la eliminación de las trincheras urbanas, el soterramiento de todas las trincheras ferroviarias en la ciudad y también la eliminación de las trincheras que las vías de alta capacidad de tráfico suponen dentro de la trama urbana de la ciudad. Junto con esto, una estrategia para reforzar el anillo verde de la ciudad, tanto desde el punto de vista de biodiversidad como desde el punto de vista de las oportunidades de uso y disfrute para la ciudadanía de ese anillo verde. Hay que recordar que Bilbao, bueno, como decimos nosotros, es el bocho, es un agujero rodeado de montañas y desde ese punto de vista las montañas que están libres de edificación son precisamente el mayor pulmón verde que tenemos en la ciudad y a las que más partido les tenemos que sacar. Y junto con este Bilbao verde también estamos potenciando un Bilbao azul, que es todo el frente de agua, ¿no? Durante años Bilbao le había estado dando la espalda a la ría, porque la ría, pues, durante la época industrial era poco más que una cloaca navegable
y hoy, sin embargo, pues es uno de los grandes tesoros, uno de los grandes activos, una oportunidad de ocio, disfrute para práctica deportiva, para, bueno, pues para los paseos, sencillamente para estar y para disfrutar de la ciudad. Y desde ese punto de vista, el objetivo que nos hemos marcado es sacarle el mayor partido posible también a esa lámina de agua y garantizar que podamos recorrer y disfrutar de ese frente de agua en todo su frente, es decir, de extremo a extremo de la ciudad, que sea posible transitar por ese frente de agua, cuestión que durante años ha sido imposible por distintos desarrollos urbanísticos del pasado, ¿no? Y además hacemos luego un enfoque más micro en cada uno de los barrios. Ahí acuñamos un concepto en Bilbao que se llama los corazones de barrio. En cada uno de los barrios ponemos el foco en aquel lugar en el que la gente se reúne, hace su vida social por distintas cuestiones, unas veces porque está el comercio, porque hay servicios públicos, bueno, por distintas cuestiones la gente se reúne en un sitio determinado de la ciudad y lo que hacemos es en ese barrio intervenir para amabilizarlo, para mejorarlo, aplicando criterios de calidad y de diseño en cada una de estas intervenciones, peatonalizando esos entornos. Y igual que un corazón luego tiene sus venas, esos corazones de barrio luego los conectamos con el resto de los rincones de cada uno de esos barrios y con los corazones de barrio entre sí, mejorando los itinerarios peatonales entre cada uno de esos nodos que tenemos identificados en la ciudad. La accesibilidad, por lo tanto, también se convierte en una de las claves importantes en Bilbao y más, como he comentado antes, teniendo en cuenta que muchos barrios están escalando la montaña y, por lo tanto, estamos desarrollando, sobre todo a través de elementos mecánicos e intervenciones en la vía pública, itinerarios accesibles por toda la ciudad. Tenemos ya más de 40 ascensores públicos gratuitos repartidos por toda la ciudad, 14 más en ejecución en estos momentos y es una dinámica que, bueno, se ve que en el futuro vamos a tener que seguir desarrollando. Y junto con esto, pretendemos también garantizar un equilibrio social entre todos los barrios de la ciudad. Por lo tanto, la rehabilitación y, como decía antes, la intervención en todos los barrios con los mismos criterios de calidad y de diseño se convierte en una de las claves importantes de esta transformación. Por último, destacar dos cuestiones en el ámbito de vivienda. Recordar que en el caso del País Vasco la ley del suelo exige que en todos los nuevos desarrollos al menos el 40% del suelo sea reservado para vivienda de protección oficial y vivienda tasada, pero en nuestros desarrollos, en determinados ámbitos, incluso en lo que es el buque insignia de esta nueva transformación, como es la isla de Zorrozaurre, en pleno centro de la ría de Bilbao, estamos llegando al 50% de reserva de suelo para vivienda de protección oficial y vivienda tasada, mezclando además la vivienda libre con la vivienda de protección oficial para no segregar desde el punto de vista social a este tipo de oferta de vivienda. Tiene que estar los usos mezclados, pero también la oferta de vivienda tiene que estar mezclada, la vivienda libre y la vivienda de protección oficial. Y por último termino diciendo que yo creo que las claves del éxito de la transformación urbana de Bilbao se basa en dos premisas. Por una parte, la planificación a largo plazo y con acuerdo entre las distintas formaciones políticas. De hecho, a pesar de que el equipo de gobierno actual, formado por el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, tenemos mayoría absoluta en el Pleno, en este nuevo Plan General de Ordenación Urbana que estamos tramitando ahora, solamente 3 de 29 concejales han votado en contra. Por lo tanto, yo creo que el consenso político también es clave para que esa planificación a largo plazo sea efectiva y haya un consenso básico con la ciudadanía a través del proceso de participación ciudadana, pero también a nivel político, entre todas las formaciones políticas, para que precisamente en ese desarrollo a largo plazo los vaivenes políticos no alteren el rumbo que tiene que seguir la ciudad. Y por último, es imprescindible en una transformación de esta envergadura la colaboración público-pública, que es la más complicada de alcanzar, aparte de la colaboración público-privada. Y nada más. Muchas gracias, Asier. Yo os agradezco que tengáis que contar tantas cosas tan deprisa y que lo hagáis de una forma tan eficaz. Pero yo, si tuviera que resumir un poquito las cosas que podían quedar para el debate después, a mí me ha llamado mucho la atención cómo se ve la vocación de que el Plan General es capaz de incorporar políticas sectoriales concretas, como esta de vivienda que comentabas en Zorrozaurre, o, por ejemplo, que claramente lo has explicado desde un punto de vista estratégico, de las estrategias que hay detrás de la propia planificación. Yo creo que es algo que, en fin, sobre lo que hay que abundar en la cultura de la planificación de los próximos años, ¿no? Que a veces no está suficientemente claro. Pues muchas gracias. Con este comentario doy la palabra a Mariano Fuentes, del Ayuntamiento de Madrid, el concejal del Ayuntamiento. Gracias.
Mariano, Muy buenos días a todos. Me escucháis ahora, ¿verdad? Perfecto, muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización del Foro de Ciudades por permitirnos exponer lo que estamos haciendo en las distintas ciudades y sobre todo escucharnos y generar ese entorno de intercambio de ideas que creo que es lo más positivo que podemos hacer en estos días. Sí me gustaría hacer una pequeña introducción en el que es cierto, y todos hemos dicho que bueno, trabajar sobre ciudades o que las distintas ciudades requieren una estrategia distinta. Podemos tener una idea de modelo de ciudad, pero creo que es en las circunstancias en las que nos encontramos tenemos que tener más una estrategia para convertir en un proyecto de ciudad aquello que lo que queremos llegar a ser. Para nosotros es muy importante tener en cuenta que todos los desarrollos, toda esta estrategia esté planificada en base para las próximas generaciones y no para las próximas elecciones. Creo que eso es muy importante porque desde el punto de vista de planificación estratégica tenemos que tener en cuenta los tiempos y los recorridos que se tarda, no solo desde la administración pública, sino a la hora de ejecutar cada uno de los objetivos, de ponerlos en marcha y que la ciudadanía los pueda ver. En la Ciudad de Madrid nos marcamos 3 puntos importantes en nuestra estrategia de transformación de ciudad, con el objetivo de que conformar la Ciudad de Madrid para que sea la mejor ciudad para vivir, para trabajar y para formar una familia más vivible, más innovadora, más cómoda y más próspera. Y una cosa que también hemos comentado, ya se ha citado anteriormente, con un objetivo claro, que es que nuestros jóvenes se queden a vivir en la Ciudad de Madrid, transformar la Ciudad de Madrid con objeto y a causa de las demandas sociales que se están produciendo en nuestros días. Creo que las distintas estrategias de planificación son muy similares porque se basan sobre todo en los objetivos de desarrollo urbano y sobre todo porque nos marcan, vienen trasladados también por una agenda urbana internacional que creo que es respetada y compartida por todos los gobernantes, en este caso, de las ciudades que participamos. Nosotros, esa estrategia que nos hemos marcado formaba en un primer punto, era establecer una mejora en la movilidad y el espacio público. Marcado por grandes infraestructuras verdes. Tenemos un proyecto que es el Bosque Metropolitano, que es el gran cinturón verde que va a bordear toda la ciudad de Madrid, 75 kilómetros de perímetro, y que va a conformar una transformación importante no solo de lo que es el centro de la ciudad, sino también de todos los barrios periféricos, mejorando la calidad de vida. Además, tenemos que tener en cuenta que la importancia de la vinculación de este bosque metropolitano con los nuevos nodos de transporte, que son los ejes fundamentales, que es los que se tienen que regir la vida de los barrios, fomentando la intermodalidad, por supuesto, y sobre todo generando esos nuevos nodos de comunicación que faciliten la interrelación personal, ¿no? En segundo lugar, nos hemos marcado como objetivo la renaturalización de los espacios urbanos. A menudo esto ha sido simplemente olvidado, ya que bueno, pues porque, como bien habíais dicho anteriormente, hasta la llegada del COVID y el confinamiento, pues habíamos perdido un poco la percepción real de la importancia que tiene el espacio del día a día, nuestra calle, nuestra plaza, nuestro barrio. Pues quizá no lo apreciábamos en exceso y habernos tirado 3 meses cada uno en nuestra casa encerrado, pues yo creo que le ha aportado muchísimo valor. Esto ya lo habíamos pensado anteriormente, antes de la llegada del COVID, con una estrategia importante de estrategia de renaturalización, con objeto que el espacio urbano pues, fuera más verde, más caminable, más habitable y sobre todo más respirable, que es lo más importante. Esto lo hemos vertebrado a través de una estrategia que la hemos denominado Isla de Color, que tiene un importante componente medioambiental porque es la transformación de la infografía del calor, de la isla de calor que supone la ciudad de Madrid, que genera todo el consumo energético que produce la ciudad, todo el movimiento, toda la movilidad, todo el transporte, y lo que queremos bueno, pues es modificar este territorio y afectado por el cambio climático, y un aspecto que para nosotros es muy importante, quizá en el norte no se aprecia tanto, en los debates medioambientales de la Unión Europea no suele salir a la luz, pero para nosotros es un aspecto importante de futuro trabajar y luchar contra la desertización. Madrid tiene que ser una punta de lanza en eso y por eso toda estrategia de renaturalización no solo se basa en esa gran infraestructura verde, sino en la transformación de todos los espacios urbanos que, bueno, pues que estaban abandonados y degradados y sobre todo que se encontraban en el sur y en el este de la ciudad, que para nosotros era un aspecto importante para trabajar en el futuro en ese necesario reequilibrio territorial. En último lugar, para nosotros era muy importante trabajar la mejora en la habitabilidad en la ciudad y la reconstrucción de la economía local, ya sea a través del comercio, de la actividad en los barrios, fomentar la oferta cultural, y estamos trabajando también en un proyecto similar a como está haciendo Bilbao en esos nodos importantes culturales de actividad, foco de actividad económica, de generación de empleo y generación de oportunidades en los 131 barrios en los que se compone o los que forma la ciudad de Madrid.
Todo esto, evidentemente, si lo marcamos en el periodo que hemos estado pasando por la crisis causada por el COVID, pues nos genera unos elementos en los que bueno, pues la pandemia ha funcionado o ha trabajado como un elemento catalizador. Nos ha hecho acelerar toda esta estrategia para convertirla en realidad lo más rápidamente posible. Y para eso hemos tenido que tener en cuenta y no tenemos que olvidar determinadas realidades que creo que son buenas incluir en este debate que estamos realizando. Para nosotros tenéis que tener en cuenta que en el caso de Madrid el 98% se ha construido en los últimos 120 años y cada década se construye o se renueva o se rehabilita o se transforma cerca de un 10% más del territorio. Tenemos que, por tanto, crear las condiciones adecuadas para que lo antiguo no pase a ser obsoleto y las condiciones de vida de todas las personas puedan ser lo que consideramos como adecuadas de acuerdo a esas demandas sociales que tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de planificar esta ciudad. Nosotros en materia de rehabilitación tenemos un importante paquete de medidas en materia de rehabilitación, de regeneración y renovación urbana, porque tenemos que tener en cuenta que es necesario mejorar del parque edificado de la Ciudad de Madrid el 32% de los edificios existentes. También es importante analizar esta realidad, pues que Europa nos marca la pauta para acelerar y ser ejemplares en materia de sostenibilidad del tránsito energético, pues hacia una sociedad neutra en carbono, y esta transición es necesaria hacer que sea acompañada no solo desde el punto de vista de la administración, porque no tenemos el músculo económico suficiente para realizar esa gran transformación de regeneración urbana que necesita la ciudad, y es necesario contar con la colaboración público-privada. Por eso hemos puesto en marcha determinados proyectos pilotos de regeneración urbana en barrios determinados de la Ciudad de Madrid que componen la renovación y sobre todo la generación de incentivos a la iniciativa privada para que acompañe a la administración pública en esa necesaria transformación de nuestros barrios. Otro aspecto importantísimo que no debemos de olvidar es la demografía. Nuestra población y sus hábitos de vida pues están continuamente cambiando. Se modifica la estructura familiar, el número de miembros de estas unidades familiares, su edad, su esperanza de vida, la forma de relacionarse. Por eso debemos de crear esas condiciones de mejora en su calidad de vida a través de las dotaciones públicas y privadas. Y esto en una ciudad construida es difícil. En los barrios nuevos pues se tienen esas condiciones de aprovisionamiento por parte de las administraciones públicas para generar esas nuevas dotaciones y equipamientos, pero en los barrios existentes nos genera un problema, sobre todo por el cambio demográfico que se está produciendo. Por eso es necesario cambiar la zonificación de usos en muchas zonas de la ciudad y aumentando y que permitiendo una mayor mezcla de usos y servicios y que por su tamaño y función acompañen a la evolución de las necesidades sociales, sobre todo y teniendo en cuenta, partiendo de un aspecto básico que es la flexibilidad y la rapidez. Por eso estamos modificando no el plan, realizando una revisión del plan general, sino una modificación integral de las normas urbanísticas, porque no podemos perder el tiempo para permitir esa transformación de ciudad, que es lo más importante. Por último, también me gustaría resaltar pues, nuestro entorno social y económico, de forma no solo es desde el punto de vista local, sino que ya tiene un ámbito transnacional, me atrevería a decir, ¿no? El mercado abierto y competitivo hace que la economía local pues, soporte transformaciones de las actividades que se manifiestan como cambios rápidos, que expulsan a muchas personas, incorporan a muchas otras. Por eso debemos crear las condiciones que eviten que estos cambios impidan o dificulten incorporarse a los nuevos empleos a las personas cuya actividad desaparece por no entenderlo, porque de no atenderlo, perdonar, la desigualdad y la mala calidad de vida de los afectados por los bruscos cambios pueden dañar la correcta convivencia en las relaciones interpersonales de todos los individuos que forman parte de la ciudad. Ya hemos hablado de la movilidad, es un aspecto importantísimo desde el punto de vista de generar esa necesaria intermovilidad. Y por último, no me gustaría dejar pasar, en el caso de Madrid es muy importante, la necesaria apuesta por una estrategia de corona metropolitana. La ciudad de Madrid y todas sus ciudades periféricas soportan 6 millones de personas, de habitantes, y por tanto tenemos que establecer una estrategia global a nivel de corona metropolitana si queremos atender esas demandas sociales que estábamos diciendo con anterioridad, no solo a través de la introducción de infraestructuras verdes, no solo a través de una mejora de la movilidad, no solo a través de una mejora del espacio público, del espacio urbano, generando nuevos corredores ambientales, peatonales, nuevas peatonalizaciones de zonas históricas en los barrios de la Ciudad de Madrid, que también lo estamos haciendo, sino generar ese permanente contacto
no solo desde el punto de vista de calidad de vida, sino también de interrelación de la economía y de las distintas posibilidades que se generan en torno a la ciudad de Madrid con respecto a los municipios limítrofes. Creo que esa es la estrategia que estamos siguiendo en la ciudad de Madrid y que es la óptima para intentar dar soluciones, sobre todo a las demandas sociales, sin olvidar aspectos esenciales en la planificación urbana a día de hoy, como es la participación ciudadana, ¿no? Contar la escucha activa que tiene que realizar la Administración es uno de los aspectos más importantes para generar esos cambios y esas transformaciones oportunas que posibiliten, pues bueno, que no estemos pensando ahora mismo en la ciudad actual, sino en la ciudad que queremos para nuestras próximas generaciones y sobre todo por un aspecto, y ya termino, uno de los aspectos más importantes que habéis citado, ¿no? La ciudad es el ente por excelencia del progreso y de la evolución y el organismo o el órgano que nos permite salir de la tribu. Para nosotros es un aspecto importantísimo y eso es lo que estamos realizando desde el Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Yo creo que, en fin, has tocado muchísimos temas, has comentado, igual que hizo antes Asier, cuáles son las líneas maestras de las políticas urbanas dentro de la ciudad y yo creo que hay un tema que digamos que aporta una cierta novedad en el sentido de que sí que es una situación un poco especial quizá, pero que yo creo que es trasladable a muchas ciudades en España, que es ese componente de de área metropolitana que puede tener las ciudades en las cuales, como decía antes Rubén, nos estamos, digamos, jugando la cuestión de la sostenibilidad del territorio en su conjunto, ¿no? Esto siempre para mí es una ecuación que no tiene fácil solución, porque la ciudad tiene que considerar el territorio y evidentemente el peso de la ciudad en el territorio es muy grande. Es decir, ¿cómo articular esto con los límites de gobernanza que tienen los municipios y sin haber tampoco claramente, en muchas ciudades no existe, digamos, un organismo, una institución, por decirlo en términos muy generales, que sea capaz de organizar el área metropolitana en su conjunto, ¿no? Y en el caso de Madrid incluso no es lo mismo la región, para eso está la comunidad autónoma, y el área metropolitana es otra cosa distinta. Entonces, esos mecanismos de consenso en algún lado se tienen que dar y yo creo que es un tema que puede quedar abierto para que podamos hablar de él después. Me gustaría, antes de darle el paso a Lluís, me gustaría plantear que las intervenciones que podáis hacer las mandéis por mail a forodelasciudades@ifema.es, porque he visto algunos comentarios en el chat. Entonces, el mecanismo, digamos, para que los compañeros de la mesa no tengan que estar pendientes de qué se dice o qué se pueda decir y vuestras preguntas lleguen con más fluidez, es pasarlas a través de este mail, ¿no? Y a partir de ahí, pues, damos paso y haremos las preguntas, las trasladaremos directamente a los participantes. Pues, Lluís, cuando quieras. Yo creo que tu experiencia precisamente en la interrelación con distintos tipos de instituciones y planteando siempre cuál es el punto de vista de los arquitectos, yo creo que es algo que puede ser muy rico y que puedes aportar mucho en esta mesa. Cuando quieras. Muchas gracias por la invitación y participar después de esas visiones, yo creo que avanzadas y ambiciosas desde Valencia, Bilbao y Madrid, probablemente sea difícil añadir demasiadas cuestiones. Quizás simplemente sea explicarlas de una manera distinta. Winston Churchill, antes de terminar la guerra, precisamente iniciando una rehabilitación, una reparación de un edificio, afirmó que nosotros damos forma a los edificios y luego los edificios nos conforman, es decir, conforman nuestra forma de actuar. Eso todavía es más claro con las ciudades. Las ciudades reciben la forma que le damos o que le dan nuestra actividad, acaban respondiendo, acaban siendo un registro histórico de cómo somos, pero a su vez van a condicionar el cómo seremos, cómo se van a producir las relaciones entre las personas y con el entorno en las siguientes generaciones. Creo que eso se ha expresado aquí claramente, pero es imprescindible que lo tengamos muy presente, puesto que las ciudades que tenemos hoy son el resultado de los problemas del
milenio anterior y del siglo pasado. Dan respuesta a una visión y a una manera de entender las relaciones entre las personas y de las personas con el medio ambiente a la que prácticamente hemos renunciado, de la que hemos apurado desde hace un cierto tiempo. Están basadas en ese consumo de recursos naturales, están basadas en otro tipo de cosas. Por lo tanto, sin una transformación importante y profunda de esas ciudades, seguramente es difícil que se conviertan, como también se ha dicho aquí ya, en el escenario de la vida o que querríamos poder tener, de las relaciones entre personas y con el medio ambiente que querríamos poder tener en los próximos, para la próxima generación. También se ha dicho que finalmente vamos a poner a los ciudadanos en el centro de las ciudades. Yo creo que eso es algo que compartimos prácticamente todos y es uno de los aprendizajes de los últimos años. Pero me gustaría subrayar que poner a los ciudadanos en el centro es mucho más que sustituir a lo que se había puesto antes en el centro. Es decir, si podemos entender que durante una época habían estado en el centro los coches o la producción industrial o otros tipos de prioridades, poner el ciudadano, la persona en el centro, significa ponerlo todo a la vez. Porque si hay una característica específica de las personas es que somos integrales, que vemos las cosas de golpe, que no estamos bien, que no somos felices si nos falla cualquiera de los atributos que requerimos para nuestro entorno. Por tanto, creo que uno de los grandes cambios es ese, es que ya no seremos capaces de segmentar y decir, no, de lo que se trata es de los coches, la sostenibilidad, lo verde, lo digital. El ciudadano en el centro significa inevitablemente todo a la vez en el centro. Significa, por lo tanto, sostenibilidad, pero con mucha ambición. Esa sostenibilidad en ciudades verdes, pero que nos obliga a garantizar el ahorro energético, la descarbonización en pocos años, que nos obliga a tener mecanismos de reciclaje y de movilidad. Y en la movilidad probablemente también nos obliga a un grado mayor de movilidad. No se trata de movernos como hasta ahora de forma verde, se trata de movernos menos. La mejor movilidad es aquella que se reduce. La mejor manera de mejorar la movilidad es reduciendo los desplazamientos. Y eso solo se produce con tejidos urbanos distintos a los que tenemos ahora, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, en barrios residenciales de baja densidad, podemos aislar las viviendas, podemos hacer muchas cosas, pero seguirán sin ser eficientes, seguirán sin responder a esa visión integral, porque si es necesario coger el coche, por muy eléctrico que sea, y pasar 3 horas de nuestra vida desplazándonos, eso no va a ser ese modelo que queremos. No solo en sostenibilidad, derecho a la vivienda, no lo voy a abundar porque ya se ha comentado. En salud, la OMS ya hace muchos años que definió salud como algo muy cercano a bienestar. Y el bienestar no lo vamos a tener sin todos esos factores, que la ciudad en estos momentos no nos da, porque somos distintos, vivimos distinto, trabajamos distinto y las viviendas y edificios y espacios públicos no responden a eso, a las prestaciones que ahora necesitaríamos para tener esa vida equilibrada. El trabajo. Joan Clos, el anterior director de ONU Habitat, suele advertir que el componente clave para el bienestar, y sobre todo en España, con el índice de paro que tenemos, es el derecho al trabajo. Y que cuando pensamos en la ciudad, esa ha de ser una prioridad, porque si no hay trabajo, no hay nada de lo que viene detrás. Por lo tanto, mantener esas ciudades productivas, pero en ese nuevo marco, también es otra de las prioridades. Y finalmente, y no es exhaustivo, la cohesión social. Hablamos mucho de cohesión social. Yo creo que deberíamos coger el toro por los cuernos. Es que en estos momentos el problema no es la cohesión, es la fragmentación social, incluso diría la dilución social que está acarreando la vida pública que tenemos en las redes, en el mundo virtual. Yo creo que no somos conscientes en general de hasta qué punto el espacio físico de relación, el espacio social físico ha sido sustituido por el espacio social virtual. Y el espacio social virtual, a diferencia del físico, yo creo que es constatable que tiende a la disolución de las estructuras, que tiende
a que se junten los iguales y, por lo tanto, a radicalizarnos en lo que ya pensábamos y deshace aquellas trabazones que nos obligan a estar con visiones distintas y, por lo tanto, que ayudan a esa trabazón. Y ese creo que es también otro reto de la ciudad, recuperar el papel del espacio físico, pero consciente de que está compitiendo con un espacio virtual que es, digamos, que no contribuye, sino todo lo contrario, a esa cohesión. Todo eso y los demás factores que se han comentado, yo creo que, por un lado, es necesario abordarlos integralmente, y buena parte de los errores que hemos cometido en la ciudad ha sido precisamente por segregación. No es casual que una de las iniciativas personales de la presidencia europea sea la denominada Nueva Bauhaus Europea, que pone su foco precisamente en esos dos conceptos, en el de visión integral y en el de sumar la concepción tecnológica de las mejoras de las ciudades, sumar a esa concepción tecnológica la concepción humanística y cultural tal como se define. Para terminar, esa necesidad de entender conjuntamente la problemática y entenderla en todo su recorrido, yo creo que nos lleva también a constatar que la transformación de buena parte de los tejidos de nuestras ciudades, no de todos, porque eso depende de la morfología urbana, de cómo se ha ido desarrollando, pero que en buena parte de nuestras ciudades tenemos tejidos urbanos que requieren transformaciones muy profundas. Hay tejidos urbanos en los que simplemente poner un SAT en las fachadas es prácticamente tirar el dinero, porque necesitan una profundidad de actuación mucho mayor. Zonas de baja densidad que, sin ser reequipadas, sin aumentar densidades, que permitan aumentar transportes, no van a funcionar. Zonas industriales que han quedado obsoletas. Esa necesidad de transformación profunda creo que deberíamos asumirla y trasladarla y hacer esa pedagogía, porque esa es la única que nos puede llevar, y con eso termino, lo que ya se ha comentado aquí, a los instrumentos que son capaces de hacer esa transformación profunda. Tenemos buenos instrumentales, las ciudades lo están demostrando, en las transformaciones más fáciles, mecanismos de rehabilitación, de urbanismo táctico, que permiten hacer el tramo menos profundo. La transformación profunda requiere, y aquí se ha comentado, planificación general, requiere visión estratégica, requiere pactos políticos, pactos sociales a largo plazo, porque hay que actuar a largo plazo. En realidad, un plan general es un acuerdo de ciudad a largo plazo, o así deberíamos y podríamos entenderlo. Pues requiere eso. Y para terminar, creo que también requiere una visión claramente supramunicipal. El problema es global, es de todo el mundo, y no podemos abordarlo solo con los instrumentos técnicos, urbanísticos y políticos, con el corsé técnico, urbanístico y político que nos fija en estos momentos esa estructura. Cuando vas por una carretera, supongo que todos hemos vivido la sensación desagradable de ir viendo esa secuencia de zona industrial, zona residencial, zona agrícola, cambiamos de municipio y se repite zona industrial, zona residencial, zona agrícola. Yo creo que los ciudadanos que entienden que les estamos explicando que van a estar en el centro y que necesitan cambiar esa ciudad y que necesitan un entorno construido preparado para el siglo XXI, no van a entender que sigamos con esos corsés y que no pongamos en marcha mecanismos que nos permitan tener un buen planeamiento estratégico, tener un buen planeamiento territorial, que es el único que puede dar esa transformación realmente profunda, que equilibre y que haga que ese entorno construido que tenemos ahora y que era probablemente más o menos útil para el siglo XX pase a ser útil para las próximas generaciones del siglo XXI. Muchas gracias, Lluís. Has tratado muchísimas cosas y espero que todas podamos revisitarlas porque son coincidentes con puntos de vista también de los anteriores intervinientes, pero si me permitís, no sé si llevar el asco a mi sardina o no, no lo sé, pero en fin, me interesa mucho cómo has pasado de identificar lo que antes Rubén estaba planteando como el ciudadano dentro
del proceso, en la mitad del proceso, y el derecho a la ciudad, con algunos aspectos que podían ser como un poco indicadores sintéticos, si lo tuviéramos que manejar esto en términos más científicos, que es que el tema de la salud, por ejemplo. Yo creo que efectivamente las personas somos integrales. Un indicador de que estamos bien o no son nuestras condiciones de salud, entendida en términos muy generales, y el territorio es la otra cosa que nos genera integralidad, ¿no? Entonces, sin intentar irme, digamos, por arriba en términos, no sé si más filosóficos, ¿okay? Sí creo que es verdad que el enfoque que tiene que tener todos nuestros instrumentos, y ahí es donde tenemos la dificultad, digamos, metodológica, es ver cómo podemos dar paso a la integración en el territorio y dar paso a la integración de distintas políticas que al final yo ya voy avanzando un poco mi postura aquí, y si queréis es casi un elemento de debate porque creo que vas a ser el último interviniente. Creo que es que tenemos de alguna forma que integrarlas, ¿no? Porque hay demasiadas cosas en los ayuntamientos. Es una cosa que me gustaría que pudiéramos también comentar, ¿no? Que hay demasiadas políticas impulsadas por muchos departamentos, y ver eso cómo se cocina, yo creo que es una de las cuestiones fundamentales. Y a lo mejor fijarse en elementos que ya vienen integrados de partida, como puede ser la salud, es algo interesante. Bueno, gracias por dejarme que me explaye un poquito ahora, porque es que Nekane parece que está con un compromiso que no ha podido eludir y no se va a poder sumar, por lo menos inmediatamente, a la sesión. Con lo cual, a partir de aquí, queda abierto lo que vosotros queréis comentar. Yo, en fin, si alguien si nadie se pone en marcha, yo sí. Voy a coger el hilo por donde lo ha dejado Lluís. Venga, muy bien. En relación con el tema de la planificación territorial, yo creo que también es una cuestión clave, es una cuestión muy importante, y ahí, dado que hoy formamos una mesa mixta y estamos aquí Mariano y yo en representación municipal, pero está Rubén también como representante supramunicipal, voy a dar la visión municipalista a este respecto, ¿no? Y yo lo que veo es que por parte de todas las administraciones, todas, tanto autonómicas como estatales, se está las últimas décadas, diría yo, desarrollando una amalgama de normativas sectoriales cada vez más compleja, que tiene su plasmación o su incidencia en la planificación urbana, en el Plan General de Ordenación Urbana, que hace que la planificación urbana cada vez sea más complicada, sea un auténtico quebradero de cabeza. Es imposible hoy para cualquier ciudad de tamaño medio o grande del Estado el tramitar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana en menos de 8 o 10 años, solamente respetando todas las tramitaciones, procesos intermedios, todos los informes sectoriales que se tienen que recopilar de las administraciones más inverosímiles, hace que el procedimiento para actualizar la herramienta sea un auténtico calvario, y hay muchos ayuntamientos que directamente tiran la toalla y se dedican a hacer parcheos de planificaciones antiguas porque directamente les resulta imposible el tramitar un plan general nuevo. Esa utopía de que los planes se tendrían que revisar cada 8 años es materialmente imposible hoy día, y sin embargo la normativa estatal sigue manteniéndose en ese hacer, ¿no? Y luego, a nivel de los municipios, nos ocurre que en las cosas, vamos a decir, que a todos nos gustan, que es el diseño, la arquitectura, el espacio público, la movilidad entre barrios, ahí todo el mundo quiere participar y todas las administraciones tienen su granito de arena que aportar, ¿no? Pero luego para las cosas complicadas que tienen que ver realmente con ordenación del territorio, pues ahí normalmente suele ser más complicado que las cosas se pongan negro sobre blanco, ¿no? Antes lo comentaba Lluís, ¿no? ¿Dónde va la industria? Esa industria que es molesta, pero que tiene que estar porque genera puestos de trabajo. ¿Dónde se instalan esos servicios que lo mismo pueden ser molestos, pero que un área metropolitana los requiere y tienen que estar ubicados en algún sitio? Las plantas de tratamiento de aguas residuales, las plantas de tratamiento de residuos urbanos. ¿Dónde se ubican todo ese tipo de cuestiones? Ahora que estamos hablando de la transición energética, ¿no? Todo el mundo defendemos una apuesta firme por las energías renovables, pero luego vemos que cada vez que se plantea una nueva instalación
de un parque eólico o de unas instalaciones fotovoltaicas, enseguida surgen los problemas, las plataformas en contra, etcétera. Entonces, al final estos problemas que son necesarios para que un área metropolitana funcione adecuadamente se soslayan en muchas de las ocasiones y los ayuntamientos tenemos que enfrentarnos con todo, con el prestar esos servicios y además teniendo que planificar con unas normativas y unas legislaciones creo que cada vez más complejas y endemoniadas. Y yo sí pediría a los legisladores que intentaran reducir o simplificar, porque últimamente cada nueva norma que sale, lejos de reducir los trámites a los ayuntamientos, lo que hace es ampliarnos en un procedimiento más, en un trámite más, en una obligación sectorial más que tenemos que contemplar, y cuando no resulta además en algunas ocasiones contradictoria con otras que tenemos que respetar a su vez. Y luego allá se las componga el ayuntamiento de cómo casa las diferentes políticas sectoriales que desde distintos ministerios se están poniendo encima de la mesa, ¿no? Por poner el caso. Bueno, yo, para abrir debate. Vamos, en fin. A mí me gustaría intervenir sí, libremente. me gustaría. Ahora yo soy el que menos cosas tengo quizá que Totalmente. decir, no lo sé. Sí, totalmente me gustaría pues aportar, ¿no? Yo creo que Asier está dando en uno de los centros de la diana, ¿no? La implicación de las distintas administraciones a la hora de planificar ciudad. Nosotros podemos, desde los municipios, podemos tener la mejor de las estrategias, la necesidad y fijarnos en base a esas demandas sociales en la generación de un proyecto de ciudad determinado, pero eso posteriormente hay que plasmarlo en una serie de expedientes administrativos que a la hora de introducirnos en el planeamiento urbanístico tenemos muchísimas restricciones, no solo a la hora de hacerlo y de conseguirlo, que al final se consigue, como bien estamos viendo con Asier con el Plan General en Bilbao, pero sí que es cierto el plazo para conseguirlo. Ese plazo es ininteligible para la sociedad, a nadie entiende que para hacer una transformación del calado en el que estamos hablando en estos casos, en este debate en la Ciudad de Madrid, si nos introdujéramos en la modificación, una revisión del Plan General, tardáramos 8 años, porque probablemente dentro de 8 años los debates y lo que demanda la sociedad serán otra cosa, y por tanto yo creo que esas estrategias de ciudad, los municipios tenemos esas restricciones que los intentamos hacer con la mínima modificación de norma posible. Y en ocasiones no es todo lo ambiciosa que debería ser, como por ejemplo me estoy refiriendo a temas importantísimos que debemos de poner encima de la mesa ya, sobre una ambiciosa de verdad, no solo en rehabilitación urbana, mejora del confort, de la habitabilidad, de la eficiencia energética de las edificaciones es fundamental, sino una estrategia de renovación urbana, de renovación de barrios, de transformación de barrios, de sustitución de edificios, de mejora del espacio público, y eso no solo se puede hacer a través de la modificación de fichas urbanísticas del Plan General, en nuestro caso, y eso genera unos tiempos que creo que son inasumibles para la sociedad y sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, si podemos ahora disfrutar o obtener esos fondos Next Generation que nos marca la propia Unión Europea, unos plazos que en ningún caso están acompasados con los plazos del planeamiento urbanístico a nivel Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues son una de las cosas que sí es cierto que se deben de poner encima de la mesa, pero también me gustaría desde el punto de vista positivo, creo que los que estamos aquí y que representamos a distintas administraciones públicas, creo que el concepto de estrategia está muy alineado y creo que todos estamos trabajando en la misma línea, fomentando unos, potenciando otros determinados aspectos de esas líneas estratégicas, pero creo que me gusta que tengamos este foro porque creo que estamos perfectamente alineados con lo que entendemos que nos demandan los vecinos y la sociedad en su conjunto. Rubén o Lluís, uno de los dos. Bueno, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, muy interesante lo que comenta Asier y Mariano. Estamos de acuerdo con que hay unas telarañas jurídicas que hacen que sea muy difícil la planificación. Pero yo creo que también hay que volver a la dimensión política de lo que significa las ciudades que queremos, ¿no? Yo creo que muchas veces nos hemos olvidado, por un lado, de entender que la ciudad que queremos es una decisión finalmente política, lógicamente condicionada por los elementos físicos que tiene la ciudad. Y cuando me refiero a política no me refiero al término, digamos, vulgar del concepto político, sino a la decisión de la polis, ¿no? La decisión de la ciudadanía respecto a la ciudad que queremos. Y en ese caso,
Por ejemplo, el caso de Bilbao que comentaba Asier, bueno, yo realmente he estado estudiando de cerca, incluso físicamente he visto esa transformación, y es una transformación que finalmente opta por una decisión política de fondo, que es una ciudad volcada para la ciudadanía a diferencia de lo que había. Y esto, por ejemplo, nos va a llevar a preguntarnos dónde va a terminar la ciudad. Yo creo que llegará un momento en que tendremos que dejar de pensar en hacia dónde tiene que crecer la ciudad para poder decidir si la ciudad tiene que dejar de crecer, que es un concepto que creo que está mucho más avanzado y más propio de lo que queremos en un futuro que de lo que queríamos en el pasado, ¿no? Por ejemplo, en el caso valenciano, en el caso de la ciudad de Valencia en particular, tenemos el problema de la huerta. El problema no, el asunto, porque para mí no es un problema, es una bendición, ¿no? Pero que es que la huerta valenciana entra en la ciudad y habrá un momento en que el debate entre si nos comemos más huerta o cerramos la ciudad se va a producir, y ese debate es un debate político. Van a tener que participar la ciudadanía en ese debate. O, por ejemplo, ¿qué ocurre con la ampliación del puerto? Que es otro debate importantísimo que estamos teniendo ahora mismo. Creo que no hay ninguna ciudadana y ciudadano valenciano que no estén incorporados en ese debate y que tengan su propia visión sobre si el puerto tiene que ampliarse o no tiene que ampliarse. Ese concepto de una ciudad para un puerto o un puerto para la ciudad. Y todo eso tiene que ir de la mano también con recuperar el concepto democrático de vivienda, de edificio y de ciudad en su fundamento democrático de toma de decisiones. Y desde ese punto de vista creo que muchas veces esa construcción de espacios democráticos pues ha ido pervertida de la mano del desarrollismo, que por ejemplo ha abandonado o vulnerado plazas para colocar coches o para colocar edificios que no tienen que ver con la incorporación de personas dentro de espacios para la deliberación. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, no solo tenemos que pensar en una ciudad más democrática y por tanto con más espacios para tomar decisiones, para deliberar, o con ágoras, ¿no?, en la propia ciudad. Tenemos que pensar en unos edificios también más democráticos, ¿no? Nosotros estamos planteando justamente este perfil de una mayor democracia en la edificabilidad que hacemos en la promoción pública, en proyectos piloto que estamos ahora mismo promoviendo en Castelló o en Alcoy o en Valencia, donde el edificio va a ser muy importante para poder hablar de un nuevo concepto de participación dentro de la toma de decisiones conjunta de las personas que viven en la ciudad y en un mismo espacio. Por tanto, creo, en primer lugar, que hay que empezar a pensar en dónde cerramos las ciudades. En segundo lugar, tenemos que empezar a recuperar el carácter político de las decisiones sobre las ciudades que queremos. Y, en tercer lugar, hablar no solo de geografías externas en la ciudad, sino de geografías internas en los edificios para poder enfocar mejor el asunto. De esa forma es como podremos saber hacia dónde queremos ir en un futuro. Pues también un montón de cosas, Luis. No sé, id interviniendo, es que yo ya no os voy a dar la palabra, ya me niego, esto hay que hacerlo más divertido. Bueno, interviene Luis y luego intervengo yo, sí. Venga, vale, o sea, levantéis la patita y yo voy dando reparto, pero nada más. Intervención. Partiendo de esta última intervención, no solo el carácter político de las decisiones, es que la ciudad es una de las mayores políticas públicas que existe. El entorno construido es nuestro mayor capital fijo de lejos, es decir, es en lo que los humanos hemos puesto más recursos, invertido más recursos para mejorar nuestra calidad de vida. Por lo tanto, si hay una política pública, o debería haber sido entendida así que hasta ahora no ha sido así por excelencia, es la de la ciudad, la de esa transformación del entorno construido. Probablemente la ciudad, entendida como política pública, esté al nivel de la política pública en educación o en sanidad. Dicho eso, el problema es casar esa gran ambición con la realidad que se describía al principio Asier y luego que se ha vuelto a plantear, de esa telaraña de normativas, de maneras de funcionamiento, de estructuras a veces superpuestas, a veces muy separadas, políticas, que hacen muy difícil realmente abordar esa política pública con visión integral que es la ciudad. En ese sentido, me gustaría hacer una consideración quizás poco viable, pero creo que es una reflexión que deberíamos hacer.
en los últimos años, que yo creo que todos somos conscientes de una cierta hemorragia legislativa y normativa y una proliferación de requerimientos sectoriales, todos ellos perfectamente lógicos, que inciden directamente y restringen la capacidad de hacer política en la ciudad y sobre todo la dilatan en el tiempo hasta llevarla a tiempos probablemente incompatibles con la eficacia. Hace años, en informática, en programación, cuando la programación también empezó a desarrollarse y se hizo cada vez más compleja y sofisticada, apareció un concepto que se llamó programación orientada al objeto. Y fue una manera de simplificar y de poder acometer retos mayores, ya digo, en programación informática, hace décadas de eso. Yo creo que a nosotros, en general a nuestra sociedad le sucede algo parecido. Hemos ido priorizando, es decir, los problemas son complejos y todos están interconectados entre ellos, pero hemos ido priorizando en todos los ámbitos unos determinados vectores respecto a otros. Y hemos priorizado los vectores temáticos, los vectores, digamos, de directrices políticas, en el buen sentido de la palabra, sobre los objetos en los que actuamos. Es decir, hemos priorizado pensar en los adjetivos o los objetivos, en igualdad, en sostenibilidad, en salud, cuando al final todos ellos confluyen en objetos, en personas, en ciudades, etc. Creo que es conveniente como mínimo reflexionar hasta qué punto podemos recuperar políticas centradas en el objeto, políticas centradas en la ciudad y que sea a partir del objeto, que se articulen las normativas y las acciones, porque mientras sigamos con normativas sectoriales donde el experto en aves especifica cómo deben cuidarse las aves en el territorio, el experto en patrimonio. Es decir, si seguimos priorizando la conceptualización, la categorización temática por encima de la objetual, del resultado final, nos va a ser muy difícil alcanzar los objetivos y que realmente eso que creo que todos deseamos, que es que la ciudad sea una política pública eficaz, realmente pueda serlo con la dimensión y la profundidad que cabría esperar. Sí, yo creo que estamos un poco hablando dos conceptos completamente necesarios, pero distintos. Una cosa son los objetivos y otra es cómo conseguirlos. Creo que Asier y yo estamos hablando de los objetivos y Rubén y Luis está hablando de cómo conseguirlos, ¿no? Realmente la estrategia que queremos, el modelo de ciudad, yo creo que todo lo compartimos. Es una estrategia desde el punto de vista de mejora de movilidad, mejora del entorno urbano, la renaturalización de las ciudades, la transformación urbana de la ciudad consolidada y sobre todo la potenciación de la economía local. En base a esos objetivos se establecen una serie de proyectos y en base a esos proyectos se establece desde las mejores decisiones políticas y de las mejores decisiones de la planificación urbanística cómo conseguirlos. Por supuesto, mediante una escucha activa a través de la ciudadanía, pero por supuesto valorando también los beneficios que aporta una democracia representativa en base en torno y no con una democracia asamblearia capacitada que pueda generar determinados aspectos positivos a un nivel micro, pero que puedan desvirtuar los objetivos globales a nivel global de ciudad. Creo que también es importante valorarlo, tenerlo en cuenta y sobre todo pues eso, ¿no? Establecer esos distintos criterios, ¿no? De cómo conseguir las cosas, pero sobre todo tener claro cuáles son las cosas. Si no tienes objetivos, no tienes estrategia, no tienes proyecto. Y otra cosa es quién participa en los proyectos, cómo enriquecer los proyectos, cómo participa la ciudadanía en los mismos. Pero lo primero que tienes que tener, evidentemente, a través de esa también escucha activa, son los proyectos específicos que te marquen una estrategia global de cómo pensamos entre todos que nuestras ciudades serán dentro de 20 años. Esa es la quimera, ¿no? De plantear el objeto del proyecto y a partir de ahí establecer esos objetivos. Creo que es importante que todos estamos hablando del mismo conjunto, pero sobre todo unos son objetivos y otros son cómo conseguirlos. Yo, ligándolo con la intervención que ha hecho antes Rubén, coincido plenamente en el que el desarrollo futuro de las ciudades no puede ser mediante el consumo de suelo para los nuevos desarrollos urbanos. Yo antes lo he manifestado.
que en Bilbao la estrategia que estamos siguiendo es justo la contraria a eso y es una, vamos a decir, una redensificación de la ciudad reutilizando los suelos que ya habían sido previamente utilizados para otros usos. El problema está, y lo ligo con lo que mi comentario anterior de la complejidad normativa y el amalgama normativa a la que estamos yendo, es que eso, el reutilizar el suelo previamente antropizado, es precisamente lo difícil. Y es lo difícil por la cantidad de administraciones que tienen que necesariamente trabajar juntas para poder sacar esos suelos adelante y para poder convertirlos realmente en solares edificables en los que poder hacer nueva política de vivienda y conseguir nuevos espacios públicos y zonas verdes para la ciudad. Antes Rubén mencionaba el caso del puerto de Valencia. En nuestro caso, el puerto de Bilbao estaba en el centro de la ciudad. Los barcos descargaban contenedores enfrente del ayuntamiento. Entonces, la salida del puerto de la ría al nuevo puerto exterior, que por cierto sigue creciendo, sigue construyéndose, sigue ampliándose, fue una relación win-win entre el puerto y la ciudad necesaria para poder recuperar ese frente de agua al que me refería en mi primera intervención, ¿no? Pero eso requería tejer alianzas con otras administraciones para poder hacer eso factible. Teníamos además, como estaban las fábricas dentro de la ciudad y el puerto dentro de la ciudad, el ferrocarril mallaba la ciudad y atravesaba la ciudad a cielo abierto por un montón de zonas, dividiendo los barrios en 3 y 4 partes incluso. Entonces, soterrar todos esos trazados ferroviarios para volver a tejer las uniones peatonales entre los barrios era una cuestión básica y necesaria. No se puede hacer si no tienes la colaboración necesaria de las administraciones, tanto autonómicas como estatales, de quienes dependen los ferrocarriles. Y así podemos seguir con todos los demás desarrollos. Entonces, ¿es hacia donde tenemos que avanzar? Sí, pero también es lo más complejo y lo más difícil de hacer. Luego, si además a eso le tenemos que añadir, como decía Lluís, las variables medioambientales de suelos contaminados, las variables que tienen que ver con zonas potencialmente inundables, las que tienen que ver con preservación de patrimonio industrial o no industrial en determinadas zonas, juntas todas esas variables y, lógicamente, hacer un desarrollo hacia adentro en la ciudad sin consumir suelo, pues te lleva muchos años de gestión, muchísimo trabajo, necesidad de muchos acuerdos políticos con muchas personas diferentes y ese trabajo coordinado entre distintas administraciones. Es decir, muchos años de trabajo y esfuerzo para sacar adelante esos desarrollos. ¿Qué es lo fácil? Pues como decía Rubén, recalificar huertas y convertirlas en solares edificables. Bueno, eso es lo fácil. Lo difícil es lo que yo creo que estamos haciendo en estos momentos. Exactamente, comparto plenamente la visión, ¿no? Tenemos que afrontar una serie de retos. Por ejemplo, nosotros firmamos unos pactos de la villa de todos los grupos políticos municipales donde establecíamos esa estrategia de ciudad. Esto que os acabo de contar pues está avalado por todos los grupos municipales y creo que es un gran anclaje para las generaciones futuras el tener claro hacia dónde tiene que ir la ciudad de Madrid. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? En esas actuaciones, por ejemplo, nosotros hemos anticipado suelos de obtención para este bosque metropolitano en los nuevos desarrollos urbanísticos o, por ejemplo, tenemos actuaciones de redensificación de ciudad en el que si nos metemos con las leyes estatales, pues ya son actuaciones de dotación o actuaciones de urbanización con una serie de cargas y una serie de imputaciones que hacen inviable en muchísimas ocasiones la transformación urbana que necesitamos para la ciudad. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta la repercusión que cualquier decisión política, en este caso, afecta al planeamiento. Por ejemplo, hemos vivido en España la aprobación hace escasos días o escasas semanas de la Ley de Cambio Climático, que repercute en el planeamiento urbanístico porque nos exigen nuevos informes distintos a los planeamientos que ya se encuentran en vigor. Bienvenido sea, pero que tengamos en cuenta que vuelve otra vez a aumentarse esa trama de necesidad de informes para sacar determinadas acciones adelante que son indispensables para la ciudad, sobre todo desde el punto de vista de transformación urbana. Y desde mi punto de vista, si me permitís, no podemos olvidar que es uno de los aspectos más importantes que debemos de tratar entre todos. Bueno, yo, si me permitís que haga un poco de abogado del diablo o no sé de qué, en este momento, yo llevo como 25 años de profesión trabajando en planificación urbana de distinto tipo. Y creo que no he sido capaz de aprobar ningún plan general, ¿no? De ciudades más bien grandes, pero de pueblos pequeñitos tampoco, ¿eh? O sea, quiero decir que yo, todo lo que decís sobre las dificultades de la planificación, ahí están, ¿no? De hecho, también, no sé,
he redactado planes de movilidad urbana sostenible, que es una forma de planificación estratégica. He estado cercano a procesos de planificación, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, el plan de estratégico de regeneración urbana en su momento, ¿no? O sea que, en fin, sé lo que es sufrir con el planeamiento, eso es lo que quiero transmitir, y sé lo divertido que puede ser la planificación estratégica, pero llega un momento en el que te das cuenta de que la planificación estratégica, como no tenga algún tipo de causa mayor, que puede ser un refrendo legislativo, es decir, el planeamiento urbanístico tiene la ley del suelo detrás, pero la planificación estratégica es difícil de mantener porque los compromisos que tienen que efectivamente estar ligados a una gobernanza estable y duradera, luego no es tan fácil mantenerlo en la realidad, incluso por la propia dinámica de trabajo de los departamentos dentro de los ayuntamientos, ¿no? Entonces, la otra posibilidad sería la financiación, pero claro, me estoy diciendo, es que estamos hartos de normativa. Digo, vale, pero cuando hacemos planificación estratégica, a veces no llega tampoco, porque no está ligada a nada que obligue a largo plazo. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí es donde está mi labor de tocaros las narices un poquito. No, ahí es donde es necesario alcanzar esos acuerdos políticos amplios a los que yo me refería, ¿no? De tal manera que si hay en unas elecciones un cambio en una administración, sea la municipal o la supramunicipal, pero que tiene incidencia, como hemos dicho antes, en cómo se desarrolla la ciudad, eso no suponga coger otra vez un folio en blanco y empezar otra vez de la casilla de salida. Luego, evidentemente, cada gobierno le dará su matiz y el matiz irá para un lado o irá para otro, pero no puede ser una enmienda a la totalidad cada vez que hay un cambio de gobierno y un paralizar proyectos que están en marcha para volver a repensarlos, porque de esa manera es imposible articular procesos de transformación en los que, como he dicho antes, y en línea con la respuesta que daba a la primera intervención de Rubén, si lo difícil es articular esas reutilizaciones de suelo que tenemos en las ciudades, que es la parte más complicada de gestionar, si para gestionar uno de esos suelos necesitas 8, 9, 10 años de gestión, no puede ser que a mitad de camino se decida, bueno, ahora lo voy a parar y voy a empezar de cero porque estoy cambiando de objetivo y vamos a ir en otra dirección totalmente opuesta a la que se estaba planteando en este entorno. Pues así la ciudad es imposible que avance. Como digo, luego evidentemente cada formación política le dará su matiz, pero no puede ser que se haga una enmienda a la totalidad. Y para que no se haga una enmienda a la totalidad, en esos cimientos que son el plan general, tiene que haber un mínimo consenso amplio entre todas las formaciones, un mínimo común denominador entre todas las formaciones políticas que no suponga que, como decía antes, cualquier vaivén político suponga una enmienda a la totalidad. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, Asier, con lo que estás comentando. De hecho, es algo en lo que insisto mucho, ¿no? No podemos tener ciudades basadas en la coyuntura. Tienen que ser ciudades pensadas a largo y a muy largo plazo. Por eso me refería a la posibilidad de cerrar el avance expansivo de las ciudades en un momento dado y de permitir que haya una recuperación interna de la propia ciudad. Porque lo que estamos construyendo son más edificios, más promociones, ocupando más suelo, cuando tenemos centros de las ciudades en buena medida vacíos. Vacíos por varias razones. Vacíos, en primer lugar, por supuesto, ya lo habéis puesto de manifiesto, porque todavía hay miles y miles de solares, de cicatrices en las ciudades y todavía no está muy clara la normativa a aplicar sobre la obligación de edificar y, de hecho, no hay todavía una voluntad manifiesta clara sobre la necesidad de edificar, pero sobre todo por un problema que nos ha hablado aquí en esta sesión, pero que yo creo que es fundamental, que es el gran problema de las viviendas vacías. Es decir, las viviendas vacías que, por un lado, además, tiran de los precios del alquiler, porque hay menos oferta, y por otro lado, y además expulsan a la gente más joven, a la gente que podría darle vida a la ciudad, de la propia ciudad, porque no pueden pagar, no se pueden permitir un alquiler en el cual una vivienda ocupada les está exigiendo, pues realmente esto no es admisible. Es decir, yo creo que tenemos que ser plenamente intolerantes con tener solares vacíos, cicatrices en la ciudad, y viviendas vacías, es decir, viviendas que no estén aprovechadas, y de ahí la necesidad de reimpulsar la rehabilitación por encima de la expansión en la promoción de nueva planta. Es
Es decir, hay que buscar la forma de rehabilitar nuestras ciudades antes siquiera de construir cualquier tipo de elemento que ocupe más espacio. Ese debate, rehabilitación, nueva construcción, que durante mucho tiempo lo ganó la nueva promoción, creo que finalmente, y gracias además a la oportunidad de los fondos europeos, vamos a poder torcerle el pulso a ese debate y poder apostar mucho más por la rehabilitación. Con la rehabilitación tendríamos ciudades más vivas y tendríamos mayor capacidad de poder albergar familias que ahora mismo están expulsadas de nuestras ciudades. Desconozco cuál es la situación en la Comunidad Valenciana a este respecto. En nuestro caso es un poco diferente. De hecho, en el último estudio que hicimos sobre vivienda vacía nos arrojaba el dato de que teníamos en torno a un 3% de vivienda completamente vacía, y si añadíamos ahí las viviendas de dudosa utilización, vamos a decir, no llegábamos tampoco al 5% del parque de vivienda, lo que es prácticamente nada, porque si no tuviéramos nada de vivienda vacía, tendríamos una burbuja inmobiliaria con unos precios desorbitados, tanto en el mercado de alquiler como en el mercado de compraventa. Efectivamente. Y desde ese punto de vista, bueno, en el caso de Bilbao, el tema de la vivienda vacía no es un problema, aunque desde el gobierno vasco se están haciendo políticas para sacar a mercado viviendas que pudieran estar en esa situación. Y bueno, llevamos años en esta dinámica de sacar o incentivar el que esas viviendas salgan al mercado de alquiler, incluso con protección pública en estos programas de puesta a disposición de viviendas para el alquiler, ¿no? A través de programas que tiene el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. Tampoco veo, al menos en nuestro caso, que se nos dé situaciones como las que apuntaba Rubén. Alguno hay, pero muy pocos, de solares edificables que, digamos, que solamente les faltara la voluntad del promotor de pedir licencia y edificar. En la mayoría de los casos, al menos en el norte, los solares que tenemos son solares industriales que requieren gestión, entre otras cosas porque tienen unos pasivos ambientales brutales que solamente descontaminar el suelo igual hacen viable la promoción de vivienda. Entonces, ahí requiere mucho trabajo previo para viabilizar que esos suelos se puedan aprovechar y que se puedan reutilizar. Y eso es a lo que me refería anteriormente, que es la parte difícil y es la parte en la que nos tenemos que dedicar si realmente queremos crecer hacia adentro, como decía Rubén, y reutilizar el suelo que tenemos disponible dentro de la ciudad. Sí, completamente. Para darte el dato, Asier, solo para darte el dato, nosotros ahora mismo estamos poniendo en marcha los mecanismos para poder registrar las viviendas vacías que hay, porque hasta ahora no existían esos mecanismos. Será a través de un decreto que estamos ya ultimando, pero según nuestros cálculos estamos hablando de casi el 20% de las viviendas en la Comunidad Valenciana. Es decir, 1 de cada 5 viviendas está ahora mismo infrautilizada o directamente vacía. Bueno, yo creo que tendrá mucho que ver con la segunda vivienda, ¿no, Rubén? Claro. No, la segunda vivienda está calificada como segunda vivienda, no tiene nada que ver. Tiene que ver con viviendas en las que no vive nadie durante un año completo. Es decir, viviendas totalmente vacías. En Madrid también un poco compartimos la opinión de Bilbao. Es cierto que se estaba trabajando sobre datos de vivienda vacía, que nos parecían increíbles, sobre datos, el último estudio del INE que se hizo en el 2011. Claro, establecer políticas de vivienda en el 2021 con datos del 2011, pues creo que a lo mejor nos podíamos equivocar un poco, ¿no? Sí que es cierto que la incentivación, por supuesto, de ocupación de esa vivienda vacía para generar nueva oferta de vivienda, sobre todo, como bien decía Rubén y Asier, a nuestros jóvenes y a la gente que, bueno, pues que está en una situación más vulnerable, creo que es importante. Nosotros, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda, también hemos generado programas de impulso de sacar y de poner a trabajar esa vivienda vacía, cediendo esa vivienda a la Empresa Municipal de la Vivienda y utilizándola para las mejores políticas sociales, ¿no? Creo que también son en este caso, el propietario de vivienda se le accede al ayuntamiento, el ayuntamiento llega con él a unos acuerdos en cuanto a los pagos de los alquileres, a través de una serie también de garantías y de mejoras y de, sobre todo, también poder optar a la realización efectiva de obras de mejora de la eficiencia energética y el confort de la propia vivienda, y que incluso luego se puede distribuir el pago en el propio renta que genera el alquiler de esa vivienda. Bueno, pues son políticas, creo que están resultando, creo que son efectivas, creo que se están poniendo también en otras ciudades a nivel nacional, y creo que también es uno de los objetivos, ¿no? El utilizar
todos los recursos de la ciudad consolidada, incluyendo las viviendas vacías. Y sobre todo también un aspecto importante que hemos tocado antes de pasada, que es no solo la redensificación, sino la generación y la posibilidad de introducir nuevos usos en la ciudad consolidada, puesto que el espacio es el que es, los locales son los que son, los suelos dotacionales son los que son, y a día de hoy tenemos muchas necesidades de otro tipo, de más escuelas infantiles y muchas otra serie de dotaciones que se deben de generar en los propios edificios ya construidos a través de complejos inmobiliarios, y poder establecer estos usos dotacionales dentro de esos usos ya consolidados. Creo que es también una de las apuestas que tenemos que hacer las distintas ciudades para dar vida a los centros de las ciudades y evitar que se produzca un vacío o que la gente se vaya al exterior, al extrarradio. Creo que también es uno de los ejes importantes que todas las ciudades debemos de abordar en el futuro. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si os habéis dado cuenta, pero se nos ha pasado el tiempo. Quedan 2 minutillos. Entonces, yo creo que no me da tiempo ni siquiera a hacer una recopilación de algunas de las cuestiones importantes, pero sí quisiera comentaros que ha llegado algunas preguntas que, como, en fin, yo creo que eran preguntas que estaban muy al hilo de la discusión y las habéis ido contestando un poco según hemos ido hablando. Y eran preguntas, por ejemplo, que hacían referencia a las políticas de ciudades amigables, a la definición de ese modelo, cómo se incorpora luego en la planificación. Es decir, que de nuevo el tema de la estrategia y de cómo la estrategia se liga a un instrumento de gestión de la propiedad del suelo, que es en el fondo la planificación urbanística, de la cual yo soy defensor, por cierto. O, por ejemplo, cómo algunas de las normativas son un camino para ir haciendo esas modificaciones. Yo creo que alguno de vosotros también ha hecho algún comentario al respecto. Es decir, que el tema que hemos tratado es un tema suficientemente importante, aunque nos hemos quedado cortos con aspectos que yo creo que tienen que ver también con esto, cómo incorporar a la ciudadanía para que se garantice esa gobernanza a largo plazo. Yo creo que es uno de los temas que seguramente nos ha quedado para poder hablar, pero en realidad os quería transmitir esto para que entendamos todos que es una buena cosa, que las cosas en las que nosotros nos preocupamos hay mucha gente que le preocupa, porque han llegado preguntas sobre ello, lo cual está bien, no está mal, en fin. Es una cosa con la que uno se va más contento a casa. Bueno, pues para irnos todos contentos, yo quisiera agradeceros efusivamente el ratito este que hemos pasado y el intercambio de experiencias que habéis actualizado cada uno de vuestra ciudad o la reflexión que hemos podido tener desde el ámbito regional, en el caso de Valencia, o desde una visión todavía más transversal, como puede tener el Consejo de Colegios de Arquitectos. Muchísimas gracias a todos y, en fin, nos vemos en la próxima. Ha sido un placer, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias. Muy amable, gracias. Pues gracias a todos, gracias a todas y sobre todo a nuestros panelistas. Como bien decía ahora mismo Francisco Javier, nos vamos a ver dentro de un ratito en la sesión número 6, la sesión número 7, perdón, no, la sesión número 6. Ciudades con pensamientos en verde, no me quiero equivocar porque es una temática muy interesante. A las 11:45 estaremos todos conectados y conoceremos qué se está haciendo en ese ámbito de la dialéctica sociedad-medio ambiente que también hemos tratado en la sesión que acabamos de finalizar. Gracias a todos, nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.